un motivo de alegría para todos nosotros en esta noche, y en especial para mí como trabajadora de la casa, y haber podido preparar este tema que para muchos genera incógnitas. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado qué ocurre después de esta vida? ¿Quién de nosotros no se ha cuestionado si seguiremos sufriendo, si esos sufrimientos serán eternos o tendrán un fin? Habremos pensado tal vez de alguna manera de qué manera sentimos, percibimos la vida más allá de esta vida. Para muchos allá afuera ni siquiera hay algo después de la muerte del cuerpo. Muchos consideran que llegado el momento de la partida de este mundo a través de la llamada muerte, nada encontrarán, todo acabará, y hasta allí tendrán ellos conciencia de lo que vivieron, hicieron aquí en el mundo material. Otros, sin embargo, consideran que esa llegada al mundo espiritual tiene dos fines definitivos: o vamos a un infierno o vamos a un cielo. Y algunos aún creen que hay un lugar intermedio al que denominan purgatorio, donde las almas allí sufren hasta que alguien obra por ellos, pudiendo salir de esa condición para pasar a un cielo que es eterno, al igual que el infierno que nos han mostrado algunas creencias también es eterno. Pero la doctrina de los espíritus, doctrina espírita, tercera revelación hecha y anunciada por el Maestro Jesús como el Consolador prometido, viene desde allí, desde el mundo espiritual, a traer las informaciones que nos permiten descubrir realmente qué es lo que ocurre cuando dejamos esta existencia. Percibimos, tenemos sensaciones y hay sufrimientos. Es la pregunta que vamos a resolver durante la conferencia. Entonces, partiendo del hecho de que somos espíritus inmortales, que el cuerpo solamente es un vehículo temporal de algo que sobrevive a él, que lo denominamos alma o espíritu. Alma cuando está encarnada, es decir, cuando estamos en el cuerpo material, y espíritu cuando lo abandonamos y volvemos a la realidad espiritual, al mundo espiritual, de donde también venimos antes de nacer, y que gracias al conocimiento de la reencarnación sabemos que no somos espíritus solamente reencarnados, viviendo solamente esta experiencia, sino que venimos de otras experiencias, con aprendizajes y con propósitos para vivir en esta. Reconociendo entonces aquí que el alma vuelve al mundo espiritual y que conserva, como ustedes observan en la imagen, su apariencia física, la que tenía en su última encarnación, con el ánimo de ¿qué? De ser reconocidos en el mundo espiritual, y por aquellos que teniendo una facultad que es en algunos una facultad bastante ostensible, pueden llegar a verlos, percibirlos y poder ser reconocidos como espíritus individuales, porque hay algunos que creen que vivimos aquí y cuando dejamos este cuerpo vamos al todo, en una doctrina panteísta, y dejamos de ser nosotros. Pues no, seguimos siendo los mismos, con nuestras conquistas, con nuestras imperfecciones, con todo lo que hayamos logrado en esta,
y con el acúmulo de nuestras existencias anteriores. El alma entonces lleva consigo el recuerdo de sus realizaciones en este mundo. Todo lo que nosotros hayamos realizado lo llevamos. Llevamos también allí registrados en nuestra alma, en nuestro espíritu, ese acervo de conocimientos, de conquistas. ¿Por qué? Porque la vida eterna es la vida del espíritu y porque la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a esa vida eterna. Regresamos entonces a esa vida espiritual, donde nadie muere, donde todos vivimos, donde nos reencontramos con aquellos que amamos o con aquellos que hemos afectado también en nuestras existencias. Y poco a poco, ese desprendimiento de este mundo a través de la llamada muerte se hace de forma gradual. No es algo que se genere de forma súbita, excepto en las muertes o desencarnaciones por accidentes traumáticos o en el caso del suicidio, que son procesos aún más delicados, más demorados y más tratados desde el mundo espiritual para ayudar a estos espíritus a reconocerse en el mundo espiritual, ya desembarazados de su cuerpo. Cuando llegamos allí, al mundo espiritual, pregunta el maestro Kardec, que si el alma cuando deja el cuerpo tiene de inmediato conciencia de sí misma, es consciente de sí. Podemos, apenas dejemos el cuerpo y vayamos al mundo espiritual en ese desprendimiento, reconocernos, conciencia. Y en los espíritus guías de la humanidad dicen conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en un estado de turbación. Y ese estado de turbación, ellos lo comparan como aquel que ha dormido y de pronto en un momento dado se despierta un poco asustado porque tal vez pasó mucho tiempo y cuando se despierta no sabe si aún permanece dormido, si está soñando, si ya despertó y como que quedamos en ese instante en el que no sabemos si todavía estamos o no conscientes y despiertos. Creo que a algunos de ustedes les ha pasado, ¿no? Que a veces de pronto una siesta, se acostó alguien en una siesta y se quedó dormido y después se despierta y no sabe si ya es el otro día, si es el mismo día, si ya, ¿qué pasó? No recuerda, no sabe. Se levanta desubicado. Bueno, ese proceso de turbación es lo mismo. Estamos desubicados, no sabemos, no entendemos, no comprendemos lo que ha pasado con nosotros. Ahora, ¿de qué depende el tiempo que nosotros vamos a durar durante ese estado de turbación? ¿Es el mismo para todos? Y dicen los espíritus que el tiempo de turbación depende de la elevación del espíritu. Si ya está purificado, se reconoce a sí mismo casi inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de esa materia. Preguntémonos ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir aquí en el mundo material, pero aún así desprendernos de la materia? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos tan aferrados a la materia, a nuestras sensaciones, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros vicios, a nuestros deseos que nos conducen al goce de las cosas vanas, sutiles y pasajeras? Si nosotros todavía estamos muy apegados a esa materia,
pues el tiempo de turbación va a ser mayor, prolongado, va a durar más. En algunos puede durar unos minutos si está desprendido de la materia desde aquí, pero si no, puede durar años y hasta siglos. Y aún más si tenemos odios, si guardamos resentimientos, si guardamos deseos de venganzas. Ese tiempo en el mundo espiritual va a durar aún más. Y traigo aquí un ejemplo de un ser que durante su vida material vivió como todos los mortales aquí en el mundo, viviendo, aprendiendo, pero fue un gran servidor de la humanidad en el lugar donde estuvo, en donde fue su lugar de vivienda. Era el doctor Becerra de Meneses, Adolfo Becerra de Meneses. Este hombre maravilloso fue denominado el médico de los pobres, porque allí en donde él vivió siempre sirvió, ayudó y se desprendió de sus cosas materiales por el servicio y el bien a su prójimo. Un hombre espírita que desde el espiritismo también impactó a la sociedad a través de trabajos políticos en los que él llevó la conciencia, el despertar de conciencia del bien que se podía hacer en favor de toda la ciudadanía donde él vivió. Y este hombre especial que vivió pruebas y situaciones y circunstancias como todos nosotros, porque también pasó necesidades económicas, también tuvo un hijo que duró enfermo por mucho tiempo con un proceso obsesivo, del cual él no pudo liberarlo. ¿Por qué? Porque era un proceso muy fuerte. Y lo trató y lo ayudó y todo de la mejor manera hasta su último momento. Este hombre desencarnó y llegó al mundo espiritual y fue derivando en este libro Sembrador de Estrellas de Zurek Carlas Schubert, que él en un diálogo, él es medium, ¿no? Ivaldo es medium, estableció un diálogo con el doctor Becerra de Meneses como espíritu y él le pregunta que cómo fue su llegada al mundo espiritual. Y el doctor Becerra le dice que él estaba un poco adormecido y vio, en un momento dado él escuchó una voz que le dijo: hermano Becerra, ya dejaste el mundo físico, te estamos recibiendo. Era Celina. Celina es un espíritu muy elevado que trabaja con María de Nazaret en el mundo espiritual, en brigadas de asistencia a hermanos suicidas en el mundo espiritual. Y Celina lo despierta y le da la bienvenida, habiendo acabado de desencarnar hacía unos pocos minutos. Y él escucha un murmullo. Y cuando escucha ese murmullo, ella lo lleva hacia una ventana. Y él observa a través de esa ventana una gran cantidad de espíritus que lo congratulaban, que tenían los ojos llenos de lágrimas y que le agradecían. Y él dijo: no conozco a ninguno de ellos, no sé quiénes son, qué hacen ahí. Dijo: son aquellos a quienes ayudaste, tanto en las tareas espirituales como en las asistencias y las ayudas que les brindaste durante tu tiempo en la tierra. Todos ellos querían venir a recibirte y a darte las gracias por el bien que les hiciste. Entonces, allí nos damos cuenta de que la elevación moral de una persona que practica el bien le asegura un despertar en el mundo espiritual, tranquilo, lleno de alegría por el bien realizado, por el deber cumplido, la paz de la conciencia. Entonces ese despertar allí también es tranquilo. ¿Alguno de ustedes gustaría tener un despertar
¿Así? Bueno, entonces tenemos tiempo, pero no podemos perder el tiempo, ¿no? Tenemos que trabajar ¿desde cuándo? ¿Desde mañana? Desde ahora, muy bien. Entonces, pregunta Kardec que si el conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo de la turbación. Y los espíritus responden, el conocimiento del espiritismo ejerce una influencia muy grande en el tiempo que dura la turbación, puesto que el espíritu comprende por anticipado esa situación. O sea, al comprender nosotros que seguimos viviendo, ya hay un paso dado en ese proceso de despertar en el mundo espiritual. Pero no obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejercen mayor influencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Becerra? Esa práctica del bien, esa conciencia pura de su deber cumplido, hicieron que ese tiempo de turbación fuera muy fugaz, muy rápido. Conociendo entonces estas informaciones del estado, del tiempo en el que demoramos en despertar en el mundo espiritual, ahora sí, vamos a ver entonces qué percepciones, qué sensaciones y sufrimientos puede tener el espíritu a su regreso a la vida espiritual. Nosotros percibimos aquí en el mundo material, somos espíritus encarnados. No somos cuerpos o personas viviendo aquí, somos espíritus viviendo una vida material temporal y no lo contrario, ¿no? Tenemos que tener eso claro. Cuando tenemos eso claro, sabemos que aquí como espíritus tenemos percepciones, tenemos sensaciones y sufrimos. Sí, ¿alguien sufre? ¿Alguien siente? ¿Alguien de los aquí presentes percibe situaciones de la vida cotidiana? Claro. ¿Y cómo percibimos, sentimos y sufrimos? ¿A través de qué? Generalmente las percepciones y sensaciones se dan a través de qué? De los órganos. De los órganos de los sentidos en nuestro cuerpo material. Y sufrimos a nivel emocional, ¿sí? Físico también, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos situaciones de dolencia. Entonces ahí sufrimos también. Y pregunta el maestro Kardec que si el alma, una vez en el mundo de los espíritus, conserva las percepciones que tenía cuando estaba encarnada, todo lo que nosotros hemos sentido y percibido aquí encarnados, ¿lo mantenemos en el mundo espiritual? Es la pregunta. Y la respuesta de ellos es sí, y otras que no poseían, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando éste no tiene trabas, cuando el espíritu no tiene la traba, la limitación del cuerpo material, percibe en mayor proporción. Entonces, no solamente percibimos a través de los órganos porque ya no los tenemos, percibimos a través de nuestra alma, de nuestro perispíritu, y es a través de él que sentimos. Y las sensaciones y percepciones son generalizadas, no localizadas, como por ejemplo la vista, que aquí ingresa por nuestros ojos materiales. Entonces, pregunta Kardec, ¿las percepciones y los conocimientos de los espíritus son ilimitados? En una palabra, ¿lo saben todo? Si nosotros aquí, en el mundo material, no tenemos el conocimiento de todo, es más, algunos tienen mayores conocimientos, otros menores, y así en una escala gradual de diferentes grados del conocimiento.
¿Será que dejando el cuerpo ya allí en el mundo espiritual vamos a saberlo todo? Dicen los espíritus. Cuanto más se acercan a la perfección, más saben. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas. Y vale la pena decir aquí que en la pregunta número 100 del libro de los espíritus, Kardec pregunta acerca de las categorías de los espíritus. Y allí los espíritus nos esclarecen de que hay diferentes órdenes de espíritus, desde los espíritus imperfectos, los espíritus buenos, los espíritus, hasta los espíritus superiores y los espíritus puros. Allí en esa escala espiritual, en la medida en que se avanza en ese progreso del conocimiento y de la moral, que son las dos alas en las que nosotros debemos progresar, en la intelectual y en la moral, vamos a ir teniendo el conocimiento de las cosas que Dios considera que son las que debemos saber. Sin embargo, no todo lo podemos saber porque hay cosas que solo Dios las maneja, las sabe. Porque Él es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, todos los espíritus no tienen el mismo conocimiento. Y empecemos desde aquí. Si aquí fuimos personas poco aplicadas para el estudio, pues nuestras conquistas a nivel intelectual van a ser escasas. Sin embargo, hay espíritus que tienen encarnaciones en las que sus habilidades cognitivas no son superiores. ¿Por qué? Porque a veces, en otras encarnaciones, esa inteligencia fue utilizada de una forma incorrecta. Y Dios en su infinita misericordia les permite renacer en una condición en la que esa inteligencia no se manifieste de la misma manera, para evitar que generen nuevos compromisos, nuevas deudas con la sociedad y con ellos mismos. Por lo tanto, entonces su cuerpo limita sus facultades, pero al liberarse de ese cuerpo en el mundo espiritual, recobran y recobramos todos esos conocimientos, esas habilidades y esas conquistas que tenemos. Pregunta Kardec entonces, que si la facultad de oír se encuentra en todo su ser como la facultad de ver, porque nosotros en el mundo espiritual tenemos esa visión general, generalizada. Lo mismo pasará entonces con la facultad de oír. Y ellos dicen, los espíritus, que todas las percepciones son atributos del espíritu y que forman parte de su ser. Cuando se encuentra revestido de un cuerpo material, dichas percepciones solo le llegan, como ya lo decíamos, por conducto de los órganos, pero en el estado de libertad dejan de estar localizadas. Entonces, vemos y percibimos por todo nuestro ser cuando estamos en el mundo espiritual. Entonces, quiere decir eso, que lo que aquí percibimos en un grado mínimo, en el mundo espiritual se potencializa, porque ya no tenemos la limitación del cuerpo. Entonces, la sensación de sufrir, de padecer o de sentir va a ser exponencial. Bueno, lo bueno que sintamos o percibamos, o aquello que nos genere ese dolor, ese sufrimiento o esa sensación de amargura. Dado que las percepciones son atributos del propio espíritu, pregunta Kardec, ¿pueden sustraerse a esas percepciones? Es decir, yo puedo, como acá cuando uno regaña al niño y el niño o le está diciendo uno, le está dando cantaleta, de pronto los niños a veces se tapan los oídos y dicen, ya no quiero oír más. Y nos tapamos los oídos y se van, o nos vamos y ya no quiero oír más, ya. En el mundo espiritual, ¿será que podemos también hacernos oídos sordos y no oír, y no sentir, y no percibir? Bueno, los espíritus nos
dicen que el espíritu solo ve y oye lo que quiere. Es decir, en lo que siente, placer, afinidad, gusto. Decimos esto en general y sobre todo en lo que atañe a los espíritus elevados. Los espíritus elevados pueden estar en un lugar y de pronto sustraerse a cosas que no consideran importantes. Pero los espíritus imperfectos a menudo oyen y ven a pesar suyo, lo que puede ser útil para su perfeccionamiento. Entonces, aquí nos podemos sustraer si, mi mamá ya empezó con la cantaleta, me pongo los audífonos, escucho música y dejé de escuchar lo que me convenía. Pongo cara de mal genio y me aparto y con eso ya deja de decirme alguna cosa o alguna recomendación. Pero en el mundo espiritual no podemos sustraernos, y más si estamos en un nivel, en una condición de espíritus imperfectos, poco evolucionados. Allí los consejos, las orientaciones, muchas veces esas palabras que no queríamos oír, las vamos a oír. Pero allí, dependiendo de nuestro actuar en la vida terrenal, esas palabras serán un bálsamo para nuestro espíritu o serán un mensaje, una palabra que va a herir profundamente nuestro ser, nuestra emoción, porque nos hará generar arrepentimientos. En alguna parte del Evangelio vendrá el llanto y crujir de dientes. Y estaremos allí, no, yo hubiera escuchado a mi mamá, o hubiera escuchado lo que decían allá en el centro espírita y lo hubiera aplicado a mi vida, de pronto no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy aquí, en esta realidad espiritual. Yo si alguna vez escuché que allá los espíritus sentían y vivían, pero yo la verdad no creí casi en eso. Pensé que era como una fantasía, eso de allá la gente, no sé de dónde sacan esas cosas. Nadie ha venido de allá a contar. Pero cuando estemos viviendo esas circunstancias, cuando allá nos va a hacer clic en la mente. Ya recuerdo, alguna vez escuché que debía cambiar mi comportamiento, que debía modificar mis conductas, que debía buscar la elevación moral si quería tener una mejor vida en el mundo espiritual. Entonces, queridos hermanos, Kardec pregunta: ¿los espíritus experimentan nuestras necesidades y nuestros padecimientos físicos? Entonces ellos contestan: los conocen porque los han sufrido, pero no los experimentan como vosotros, materialmente, pues son espíritus. Somos espíritus, por lo tanto no nos puede doler el estómago, no nos puede doler la cabeza, no nos puede doler algún miembro de nuestro cuerpo, porque físicamente no lo tenemos, pero sí tenemos el recuerdo de lo que sentimos cuando estábamos aquí encarnados. Si alguna vez metí el dedo en un fuego y me quemé, yo sé lo que se siente quemarse. Y llego al mundo espiritual y tengo alguna circunstancia en la que tengo que vivir un proceso depurativo y de pronto tengo que sentir algo que es como si me quemara, pues yo ya sé por qué me siento que me quemo, porque, por ejemplo, si una persona desencarnó en un estado, en un incendio, y de pronto se quemó y desencarna a través de las quemaduras, pues al llegar al mundo espiritual, ¿qué va a sentir? Va a sentir lo que el cuerpo sintió antes, durante el proceso de su desencarnación. Si padeció un cáncer de estómago, pues llega al mundo espiritual sin esclarecimiento, de pronto sin conocimiento de la realidad inmortal,
y todavía no se reconoce y siente como si todavía estuviera padeciendo los dolores del cáncer. ¿Qué es? ¿Por mucho tiempo? No, es temporal, hasta que se reconoce en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué clase? Dice aquí Kardec, pregunta, cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta entonces? ¿Por qué dice que sufre si no tiene cuerpo? ¿Sí? Es lo que básicamente pregunta Kardec. Y él le dice, angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. El tiempo perdido, que en la existencia no logramos avanzar en nuestras conquistas morales y llegamos al mundo espiritual entonces con sensación de vacío. Si nos equivocamos, hicimos daño a alguien, abortamos, le hicimos a alguien un daño grande y ese daño ocasionó que esa persona en un momento dado se desequilibrara y tomara la decisión de suicidarse. Cosas similares. Allí en el mundo espiritual, fuera de la materia, todas esas sensaciones y percepciones de todas esas circunstancias que nosotros generamos por nuestras delicias morales, pues van a hacer que nosotros suframos más. Y duelen más entonces los sufrimientos morales que los físicos. Los físicos también son pasajeros, lo que ellos asimilan como físico, que ya sabemos que no es la sensación que ya ellos conocen y conocemos nosotros de lo que vivimos aquí en la tierra. Y pregunta el maestro Kardec, ¿a qué se debe pues que algunos espíritus se hayan quejado de padecer frío o calor? Y en esta pregunta, este diálogo, quiero también recordar que Kardec hizo un estudio de casos de espíritus que se comunicaron en estado de sufrimiento en el mundo espiritual. Y por eso él pregunta esto, que hay espíritus que se han comunicado que dicen que padecen frío o calor. ¿Que por qué se da eso? Porque él siempre quería reafirmar el conocimiento. Entonces él preguntaba lo mismo de diferentes formas, hasta que quedara claro. Y los espíritus responden, es un recuerdo de lo que has soportado durante la vida, a veces tan penoso como la realidad. Suele ser una comparación mediante la cual, a falta de otra mejor, expresa su situación. Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan una especie de impresión, como cuando alguien se quita un abrigo y un rato más tarde piensa que todavía lo tiene. ¿A alguien le ha pasado que lleva algo, la gorra, y de pronto se la quitó y no se acuerda, y después se la va a quitar y dice, no, ya no la tengo, por ejemplo? ¿Sí? Pasa. Entonces, ¿cuántas personas que han sido, por ejemplo, amputadas, dicen sentir todavía su miembro, la parte que le falta? Que le pica el dedo gordo del pie. ¿Cómo le va a picar el dedo gordo del pie si su merced ya está amputada? Es esa sensación que guarda el espíritu de eso que en algún momento sintió o percibió. Entonces, queridos hermanos, también vamos siguiendo en el capítulo 5, Vida Espírita, y en el cuarto ítem, ensayo teórico sobre las percepciones, sensaciones y padecimientos de los espíritus. El maestro Kardec nos deja esta nota que dice, el cuerpo es el instrumento del dolor. Si no constituye su causa primera, es al menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción de ese dolor y dicha percepción es el efecto. El recuerdo del dolor que el alma conserva puede ser muy penoso, pero no puede haber una acción física.
es el cerebro que ha conservado la impresión de ese dolor. Eso es todo. Esa es la aclaración del maestro Kardec. Y aquí traigo una imagen de una película. ¿Quiénes ya se vieron una película que se llama Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual? Bueno, para quienes aún no han visto la película, esta película está basada en un libro que se llama Nuestro Hogar, que fue un libro mediúnico. Es decir, un medio que se dispuso y que un espíritu, a través de él, escribió y relató todo lo que él vivió a su llegada al mundo espiritual. Él, allí, relata la vida de él cuando él fue un médico acá en la tierra. Y siendo médico, tuvo excesos en el alcohol, en la alimentación, y él desencarna a causa de unos problemas estomacales, de colon y demás, con cáncer y demás. Allí en el mundo espiritual es ayudado posteriormente en su proceso de recuperación y él guardaba, allí se muestra cómo él guardaba esas sensaciones dolorosas y demás. Además, que llegó en unas condiciones bastante difíciles porque a consecuencia de sus actos en la vida material tuvo que vivir allí situaciones. En el canal de YouTube, si no estoy mal, pueden conseguir la película. No sé, Jorge, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vemos allí que en el mundo espiritual, ahí en esa imagen, es una parte de cuando él es recuperado y cómo le ayudan espíritus dedicados al bien a que se recupere de esas sensaciones que guardaba a nivel espiritual. Para poder comprender cómo se da esa situación de la percepción del espíritu, y como hay personas nuevas, vamos a tratar un tema, y es esta trilogía. Nosotros, el maestro Kardec y los espíritus guías de la humanidad, los espíritus del Consolador, le dijeron a Kardec que nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que tenemos un alma o espíritu, pero que el espíritu es tan sutil, tan etéreo, que necesita de un intermediario para poder interactuar con el cuerpo, que es una materia grosera, que es una materia muy pesada. Entonces vemos acá el cuerpo material, vemos acá el alma o espíritu encarnado, y aquí hay algo que se llama periespíritu. Y ese periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y como intermediario, él recibe las impresiones que tiene el cuerpo físico. Y dice entonces en el libro de los Medios, en el ítem 55, el espíritu, en cualquier grado que se encuentre, está siempre revestido de una envoltura o periespíritu, cuya naturaleza se va haciendo más etérea a medida que se purifica. El periespíritu también se va purificando en la medida en que el espíritu se purifica. Jesús, que es el espíritu puro que ha pisado la tierra, el mayor espíritu que ha pisado la tierra, es un espíritu puro. Él tenía esa naturaleza tan etérea, ese espíritu tan radiante, que su magnetismo se sentía a kilómetros y su irradiación llegaba a donde sus apóstoles estuvieran. En diferentes lugares, él se irradiaba y podía saber dónde estaban todos, qué estaban viviendo, qué circunstancias estaban pasando y cómo ellos estaban actuando en esos momentos de pruebas.
Lo pueden encontrar en el libro Ave Luz, un libro también psicografiado, donde cuenta y relata diálogos de Jesús con sus apóstoles en lo que era la casa del camino, y cómo al reunirse allí, Jesús ya sabía lo que a cada uno de ellos les había pasado. Y ahí aprovechaba él para darles las enseñanzas y las explicaciones de las circunstancias que vivían. Entonces, sí o sí, nosotros estamos acompañados de esa envoltura semimaterial, y en esa envoltura semimaterial quedan registradas todas las vivencias de nosotros como espíritus y como personas encarnadas. Todo queda allí como un archivo, queda toda la información. Si nosotros hicimos daño a nuestro cuerpo físico, en el perispíritu quedan las marcas, y en una nueva reencarnación esas marcas pueden traspasar a un nuevo cuerpo. Eso está documentado en libros de reencarnación, como 8 casos de reencarnación y demás, señales de nacimiento que han estudiado los científicos, que corresponden a marcas de personas que desencarnaron por ejemplo, una bomba, y al descubrir su existencia anterior, fue la marca que tiene, una mancha en la mitad del cuerpo o en la cara o un lunar muy grande. Esas marcas eran relacionadas con la forma de la muerte que tuvieron en alguna existencia anterior. Eso está documentado a nivel científico. Entonces, el espíritu piensa, el perispíritu transmite la voluntad del espíritu al cuerpo y el cuerpo ejecuta. El que piensa y el que es la inteligencia es el espíritu. Aquellas personas que se escudan en que la carne es débil y que quieren echarle la culpa al cuerpo de que es por el cuerpo que se equivocan, no es verdad. Es el espíritu el que comanda su cuerpo. El espíritu le ordena al cuerpo lo que debe hacer a través de sus órganos. Pero nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras imperfecciones nos hacen actuar. Y no dominamos nuestras energías, nuestro cuerpo, nuestros deseos, no los dominamos. El ejercicio es para el espíritu, que debe desarrollar la voluntad. ¿Para qué? Para poder mantenerse en la línea correcta, acorde a las leyes divinas, a las enseñanzas del Cristo. Así como el espíritu piensa y transmite la voluntad y el cuerpo ejecuta, todo lo que el cuerpo registra, siente, percibe, también pasa a través del perispíritu y queda en la memoria del espíritu. Entonces es una constante retroalimentación del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu. Por eso nosotros debemos cuidar de nuestro cuerpo y actuar de la mejor manera para que no dañemos el instrumento que Dios nos ha concedido como oportunidad para trabajar y para desarrollar nuestras facultades. Y hoy en día se ve mucho que hay personas, y en la juventud, como en sus cuerpos están dejando marcas. Entonces, no saben aún y no han trabajado la forma de canalizar sus emociones, de gestionarlas. Y en un momento terminan haciéndose daño, cortándose, porque no lograron gestionar adecuadamente sus emociones, no aprendieron a dominarse, su rabia, su impotencia, su frustración. Por eso es importante que cada uno revise cómo estoy yo haciendo, qué estoy haciendo con mi cuerpo, cómo lo estoy cuidando,
o si estoy dejándome llevar por las circunstancias y lo estoy dejando afectar, porque todo eso va a trascender más allá de este cuerpo físico. Cada vez que nosotros hacemos cosas que atenten contra nuestra vida material, estamos restándole vida a este cuerpo físico de la que está programada para nosotros en esta existencia. Entonces, todos los abusos de orden sexual, todos los abusos de orden de los vicios, de la vida licenciosa, abusos en la comida, comer de gula, la falta de control de las emociones, y terminamos afectando a nuestros corazones, las gastritis por el estrés, tantas cosas que hacemos que aún no reconocemos que debemos manejar y controlar. Las gestiona nuestro cuerpo, pero quedan registradas en nuestro espíritu también. Entonces, debemos empezar a modificar desde ya, a trabajar en ellos. Dios ha dispuesto de nuestra fe, de nuestras creencias, del Evangelio, que es el mayor derrotero. Pero hay conductas y circunstancias y situaciones que nos cuestan trabajo manejar. Existe también la parte médica, la parte psicológica, profesionales que se preparan también para ayudarnos a gestionar nuestra salud mental y emocional. Entonces, no desistamos, trabajemos y demos la oportunidad de aprovechar todos los recursos que la ciencia nos provee para aprender a gestionar, aprender a cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud física, mental, emocional. ¿Qué nos hace sufrir? Nos hace sufrir, como vemos acá en las imágenes, situaciones de dolencias por el apego al cuerpo material. Cuando estamos muy aferrados a la vida material, ahí nosotros sufrimos y no logramos desembarazarnos de nuestro cuerpo y padecemos esas sensaciones y esas percepciones de los dolores de nuestro cuerpo. Al desencarnar, por ejemplo, este hombre desencarna en un accidente automovilístico y muchos de ellos llegan a las reuniones mediúnicas y se ven todavía allí en el lugar de los hechos, a veces parados al lado de sus cuerpos y no comprenden por qué ven su cuerpo ahí tirado y por qué ellos están fuera del cuerpo. Eso se constituye en un sufrimiento para el espíritu, porque no entienden y no comprenden lo que está pasando. El apego a nuestros seres queridos no nos deja tampoco reconocernos como debería ser en el mundo espiritual y tener una mejor posibilidad. Entonces, no nos queremos ir, queremos estar al lado de nuestro ser querido, no queremos abandonar ese lazo y nos volvemos a veces circunstancias de obsesiones. ¿Por qué? Por el afecto. Y a veces somos nosotros desde aquí que los atraemos a nuestros seres queridos y no los liberamos, o ellos también aferrados a nosotros y no pueden continuar la vida en el mundo espiritual y seguir su proceso allí en la vida espiritual. En situaciones, esta imagen es de la misma película y es cuando él llega al mundo espiritual, es considerado como un suicida indirecto. Él llega sufriendo mucho. Otros padecimientos se dan cuando nosotros tenemos los vicios. El vicio nos liga como espíritus a personas que aquí en la vida física tienen las mismas tendencias que yo tenía cuando estaba aquí. Y se quedan ligados a las personas. Entonces en los bares, en los lugares que frecuentaban, allí ellos llegan queriendo seguir satisfaciendo sus necesidades del vicio y empiezan a convertirse en espíritus
que vampirizan a aquellos que están en la carne, succionándoles las energías, como se observa ahí, para ellos tener la sensación de que están consumiendo el alcohol, de que están consumiendo el vicio, de que están teniendo sexo o todas las cosas que nosotros podamos imaginarnos. Gracias a Dios existe en nuestros centros espíritas reuniones de trabajo, reuniones mediúnicas, y en esas reuniones mediúnicas hay un equipo de trabajadores, adoctrinadores, orientadores, sustentadores, personas mediums que ofrecen su cuerpo como instrumento para que los espíritus que sufren puedan comunicarse y ser esclarecidos de su nueva realidad. Centros espíritas serios que estudian, que se preparan a través de diferentes cursos, pueden tener esta reunión mediúnica. Como observamos ahí, hay espíritus que son mentores, que ayudan para que el espíritu, el sufrimiento, aquí se ve con lleno de odio, de rabia, pueda ser a través del medio comunicarse y expresar su situación. Y el esclarecedor, el dialogador, es asistido por los espíritus bondadosos para que pueda, a través del diálogo, orientarlos, esclarecerlos y ayudarlos a que perdonen. Porque los procesos obsesivos, es decir, espíritus que nos influencian a nosotros en nuestro diario vivir, de acuerdo a nuestras tendencias, a nuestras imperfecciones, cuando ellos están en el mundo espiritual, pueden ser traídos a las tareas de desobsesión para ser esclarecidos y que ellos puedan empezar un proceso de perdón y liberarse de esa conexión que tienen con la persona encarnada que está aquí y que sufre su influencia a causa de sus imperfecciones. De igual manera vemos acá espíritus sufrientes, espíritus que ayudan a los sustentadores a que mantengan allí esa conexión y esa interacción con el mundo espiritual. Muchos espíritus son ayudados gracias a la misericordia de Dios en los centros espíritas donde se hacen estas labores de esclarecimiento y de atención a espíritus necesitados, porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Y gracias a esta oportunidad de servicio, medios se esfuerzan por mantenerse, por trabajar, por hacer su proceso de reforma moral para poder hacer estas labores de la mejor manera. Y en el libro El cielo y el infierno contiene el examen comparado en su primera parte de las doctrinas del tránsito de la vida material a la vida espiritual, también las penas y las recompensas futuras, los ángeles, el conocimiento de los ángeles, de los demonios, las penas eternas, etc., seguido de numerosos ejemplos de la situación real del alma en el momento de la muerte y después de ello. Y está el caso de Lisbeth, fue uno de los tantos casos que hay allí. Lisbeth, en Burdeos, 13 de febrero de 1862. Y ella se comunica en un estado de sufrimiento, llorando. Y cuando Kardec pregunta qué le pasa, qué siente, por qué está así, ella le dice, su mensaje empieza: sed humildes de corazón, sumisos a la voluntad de Dios, fortalecer al débil, sé sensible a los padecimientos ajenos, en cuyo caso no padeceréis los sufrimientos y torturas que me consumen. Kardec, al escuchar esta intervención de este espíritu, le dice: bueno, pero veo que ya hiciste algunas reflexiones acerca de los comportamientos que nosotros debemos tener para no sufrir lo que tú sufres. Eso denota un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es provechoso para ti. Y ella le dice: el arrepentimiento es provechoso para el que tiene como base reconocer
que se ha equivocado ante las leyes divinas, que se ha ofendido de alguna manera a Dios en su creencia, ¿no? Y que el espíritu tiene un ardiente deseo de reparación. Es decir, que cuando estamos en el mundo espiritual y tengamos, si no hemos logrado mejorar aún lo suficiente y tengamos algún tipo de sufrimiento en la patria espiritual, el arrepentimiento es el primer paso, porque denota que queremos cambiar. Pero hace falta la reparación y la expiación, sin lo cual no podremos ponernos al día con la contabilidad divina en cuanto a las infracciones de la ley que hemos cometido. Entonces, Kardec le pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que te llevó a vivir lo que estás viviendo y los padecimientos que estás sufriendo? Y ella dice que en vida vivió en un medio social elevado, que poseía lo que los hombres denominan la fortuna y la felicidad material, pero siendo bella, fue vanidosa, siendo acaudalada, es decir, adinerada, fue muy egoísta, fue insensible, fue hipócrita, siendo una persona de la nobleza, fue ambiciosa, con su poder humilló, maltrató, pisoteó e hizo sufrir a muchas personas que estaban bajo su nivel. Pero ella no reconoció en ese momento, cuando estaba practicando todas esas cosas, que hay unas leyes divinas y que ante las leyes divinas ninguno de nosotros se exime de la responsabilidad que nos cabe de nuestros actos. Tenemos que responder por los actos, queridos hermanos, queridas hermanas. Llevémonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Ninguna infracción a la justicia de Dios queda impune. Nos cabe a nosotros, desde ahora, trabajar en moldear nuestro espíritu, moldear nuestro carácter, tratar de vencer nuestras imperfecciones, tratar de superar nuestros vicios, nuestras tendencias. La belleza es pasajera, la juventud es un soplo, pasa en menos de nada. ¿Quién me puede decir aquí quién no va a desencarnar esta noche? ¿Quién no va a desencarnar mañana? ¿Quién va a vivir 80, 100 años? ¿Quién, teniendo 15 años, no puede desencarnar? ¿Quién puede asegurar eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, la reflexión es que no importa la edad que tengas, no importa lo joven, no importa lo avanzado en edad, siempre se puede empezar el trabajo de mejoramiento, de perfeccionamiento, para lograr tener allí en la espiritualidad y desde esta existencia las alegrías y los goces que esperan a los que obran de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. No podemos seguir pensando en vivir la vida y gozarla como muchos piensan, sin querer asumir las consecuencias. Ya no podemos decir que no sabíamos qué pasaba o qué nos esperaba, pero lo que sí podemos es trabajar hoy por nuestro futuro desde esta existencia. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Alguien quiere ser feliz de aquí, de esta sala? ¿Les gustaría ser felices? Pero felices como la joven, rica, adinerada, hermosa, egoísta, vanidosa, hipócrita. ¿Qué tanta felicidad o en qué estamos poniendo nuestra felicidad? Es la pregunta. La felicidad verdadera está en nuestras conquistas espirituales.
en saber vivir con lo necesario. Y así empezamos desde hoy a liberarnos de la influencia de esta materia. Y hay dos cánceres que debemos trabajar: el orgullo y el egoísmo. Ser humildes, como decía el espíritu sufriente. Ser humildes, mansos de corazón, obedientes a la voluntad de Dios. Esa es la invitación que nos hace hoy la doctrina, que nos hace Jesús el Cristo, porque Jesús es el guía y el modelo para todos nosotros. Así que con estas reflexiones, queridos hermanos, dispongámonos en oración para recibir los pases. Vamos a cerrar los ojos.